Unidad universal. Es unidad. La deidad está coordinada universalmente. El universo de universos es un vasto mecanismo integrado que está bajo el control absoluto de una mente infinita. Los dominios físico, intelectual y espiritual de la creación universal están divinamente correlacionados. Lo perfecto y lo imperfecto están verdaderamente interrelacionados y por lo tanto la criatura evolucionaria finita asciende al paraíso en obediencia al mandato del Padre Universal: sed perfectos, así como yo soy perfecto. Los diversos niveles de la creación están todos unificados en los planes y en la administración de los arquitectos del universo maestro. Para la mente circunscrita de los mortales espacio-temporales, el universo puede presentar muchos problemas y situaciones que aparentemente describen desarmonía e indican ausencia de coordinación efectiva, pero aquellos de entre nosotros que pueden observar tramos más amplios de los fenómenos universales, y que han tenido más experiencia en este arte de detectar la unidad básica que subyace a la diversidad creadora y de descubrir la singularidad divina que sobrecoge este entero funcionamiento de la pluralidad, perciben mejor el propósito divino y único exhibido en todas estas múltiples manifestaciones de la energía creadora universal. 1. Coordinación física. La creación física o material no es infinita, pero está perfectamente coordinada. Existen la fuerza, la energía y el poder, pero todos ellos son uno en origen. Los 7 superuniversos son aparentemente duales, el universo central, triuno. Pero el paraíso es de constitución única. El paraíso es la fuente real de todos los universos materiales, pasados, presentes y futuros. Pero esta derivación cósmica es un acontecimiento de eternidad. En ningún momento del tiempo, pasado, presente o futuro, sale el espacio o el cosmos material de la isla nuclear de luz. Como fuente cósmica, el paraíso actúa antes del espacio y antes del tiempo, por lo tanto sus derivaciones parecerían huérfanas en el tiempo y en el espacio si no emergiesen a través del absoluto no cualificado, su depositario último en el espacio y su revelador y regulador en el tiempo. El absoluto no cualificado sostiene el universo físico, mientras que el absoluto de deidad motiva el exquisito supercontrol de toda realidad material, y ambos absolutos están unificados funcionalmente por el absoluto universal. Todas las personalidades, materiales, morontiales, absonitas o espirituales, comprenden mejor esta correlación cohesiva del universo material mediante la observación de la respuesta a la gravedad de toda realidad material auténtica respecto de la gravedad centrada en el paraíso bajo. La unificación gravitacional es universal e invariable, la respuesta a la energía pura es del mismo modo universal e inescapable. La energía pura, fuerza primordial, y el espíritu puro son totalmente preresponsivos a la gravedad. Estas fuerzas primarias, inherentes en los absolutos, son personalmente controladas por el Padre Universal, de ahí que toda gravedad se centre en la presencia personal del Padre paradisiaco de energía pura y espíritu puro y en su morada supermaterial. La energía pura es el antepasado de todas las realidades relativas que están fuera del funcionamiento del espíritu, mientras que el espíritu puro es el potencial del supercontrol divino y directivo de todos los sistemas básicos de energía. Y estas realidades, tan diversas como se manifiestan en todas partes del espacio y tal como se las observa en los movimientos del tiempo, están ambas centradas en la persona del Padre del Paraíso. En él son una sola, deben ser unificadas, porque Dios es uno. La personalidad del Padre es absolutamente unificada. En la naturaleza infinita de Dios el Padre no podría existir de ninguna manera una dualidad de la realidad tal como física y espiritual, pero en el instante en que desviamos la vista de los niveles infinitos y de la realidad absoluta de los valores personales del Padre del Paraíso, observamos la existencia de estas dos realidades y reconocemos que son plenamente responsivas a su presencia personal. En él radican todas las cosas. En el momento en que os alejáis del concepto no demarcado de la personalidad infinita del Padre del Paraíso, debéis postular la mente como técnica inevitable para la unificación de la divergencia cada vez mayor de estas manifestaciones de un universo dual de la personalidad creadora monotética original, la primera fuente y centro, el Yo Soy. Unidad intelectual. El Padre Pensamiento realiza la expresión espiritual en el Hijo Verbo y alcanza la expansión de la realidad a través del paraíso en los enormes universos materiales.
Las expresiones espirituales del Hijo Eterno están correlacionadas con los niveles materiales de la creación por las funciones del Espíritu Infinito, por cuyo ministerio de la mente, responsivo al Espíritu, y en cuyas acciones de la mente directivas de lo físico, las realidades espirituales de la deidad y las repercusiones materiales de la deidad están correlacionadas las unas con las otras. La mente es la dote funcional del Espíritu Infinito, por lo tanto es infinita en potencial y universal en otorgamiento. El pensamiento primordial del Padre Universal se eternaliza en una expresión dual, la isla del paraíso y su igual en la deidad, el Hijo Eterno y espiritual. Dicha dualidad de realidad eterna hace inevitable el Dios de mente, el Espíritu Infinito. La mente es el canal indispensable de comunicación entre las realidades espirituales y materiales. La criatura material evolucionaria puede concebir y comprender el espíritu residente tan solo por el ministerio de la mente. Esta mente infinita y universal está ministrada en los universos del tiempo y del espacio como mente cósmica, y aunque se extiende desde el ministerio primitivo de los espíritus ayudantes hasta la mente magnífica del ejecutivo en jefe de un universo, aún esta mente cósmica está adecuadamente unificada en la supervisión de los 7 espíritus rectores, que a su vez están coordinados con la mente suprema del tiempo y del espacio y perfectamente correlacionados con la mente del espíritu infinito, que abarca todo. Así como la gravedad mental universal está centrada en el paraíso en la presencia personal del Espíritu Infinito, del mismo modo la gravedad espiritual universal se centra en el paraíso en la presencia personal del Hijo Eterno. El Padre Universal es uno, pero se revela al tiempo y al espacio en el fenómeno dual de la energía pura y del espíritu puro. Las realidades espirituales paradisíacas son del mismo modo una sola, pero en todas las situaciones y relaciones espacio-temporales, este espíritu único es revelado en los fenómenos duales de las personalidades y emanaciones espirituales del Hijo Eterno y de las personalidades e influencias espirituales del Espíritu Infinito y de las creaciones asociadas. Y aún existe un tercer fenómeno, las fragmentaciones de espíritu puro, los ajustadores del pensamiento y otras entidades espirituales prepersonales que otorga el Padre. Sea cual fuere el nivel de actividades en el universo en el que puedas encontrar los fenómenos espirituales o ponerte en contacto con seres espirituales, puedes saber que todos ellos derivan del Dios que es espíritu por el ministerio del Hijo de Espíritu y del Espíritu Infinito de mente. Y este espíritu que todo lo abarca actúa como fenómeno en los mundos evolucionarios del tiempo según se lo dirige desde las sedes centrales de los universos locales. Desde estas capitales de los hijos creadores proviene el Espíritu Santo y el Espíritu de la Verdad, juntamente con el ministerio de los espíritus ayudantes de la mente, hasta los niveles más bajos y evolutivos de las mentes materiales. Aunque la mente está más unificada en el nivel de los espíritus rectores en asociación con el Ser Supremo como mente cósmica en subordinación a la mente absoluta, el ministerio espiritual para los mundos en evolución está más directamente unificado en las personalidades residentes en las sedes centrales de los universos locales y en las personas de las ministras divinas que los presiden, y que a su vez están correlacionadas perfectamente con el circuito de la gravedad paradisíaca del Hijo Eterno, en donde ocurre la unificación final de todas las manifestaciones espirituales del tiempo y del espacio. La existencia perfeccionada de las criaturas puede obtenerse, mantenerse y eternizarse por la fusión de la mente autoconsciente con un fragmento de la dote espiritual pretrinitaria de una de las personas de la Trinidad del Paraíso. La mente mortal es la creación de los hijos e hijas del Hijo Eterno y del Espíritu Infinito, y cuando se fusiona con el ajustador del pensamiento proveniente del Padre, comparte en la dote espiritual triple de los reinos evolucionarios. Pero estas tres expresiones de espíritu se tornan perfectamente unificadas en los finalistas, aun como estaban unificadas así en la eternidad en el universal Yo Soy antes de que él jamás se volviese el Padre universal del Hijo Eterno y del Espíritu Infinito. El espíritu debe siempre y últimamente volverse triple en expresión y unificado en la Trinidad en la realización final. El espíritu se origina de una fuente a través de una expresión triple, y en finalidad debe alcanzar y así lo hace su plena realización en esa unificación divina que se experimenta al encontrar a Dios, calidad de uno solo con la divinidad, en la eternidad, y por medio del ministerio de la mente cósmica de la expresión infinita del Verbo eterno del pensamiento universal del Padre.
Unificación de la personalidad. El Padre Universal es una personalidad divinamente unificada, por lo tanto todos sus hijos ascendentes que impulsados al paraíso por los ajustadores del pensamiento, aquellos entes que salieron del paraíso para residir en los mortales materiales, obedeciendo al mandato del Padre con el propósito de que ellos del mismo modo sean personalidades. La personalidad se busca inherentemente para unificar todas las realidades constituyentes. La personalidad infinita de la primera fuente y centro, el Padre Universal, unifica a los 7 constituyentes absolutos de la infinidad, y la personalidad del hombre mortal, siendo dote exclusiva y directa del Padre Universal, del mismo modo posee el potencial de unificar los factores constituyentes de la criatura mortal. Dicha creatividad unificante de toda personalidad de criatura es la marca de nacimiento de su fuente elevada y exclusiva, y es prueba ulterior de su contacto ininterrumpido con esta misma fuente a través del circuito de personalidad, por medio del cual la personalidad de la criatura mantiene un contacto directo y sostenedor con el Padre de todas las personalidades en el paraíso. A pesar de que Dios se manifiesta desde los dominios del séptuple hacia arriba a través de la supremacía y ultimidad hasta Dios el absoluto, el circuito de personalidad, que se centra en el paraíso y en la persona de Dios el Padre, proporciona la unificación completa y perfecta de todas estas diversas expresiones de personalidad divina en cuanto se relaciona con todas las personalidades creadas en todos los niveles de la existencia inteligente y en todos los reinos de los universos perfectos, perfeccionados y en vías de perfección. Aunque Dios es en y para los universos todo lo que hemos descrito, sin embargo, para vosotros y para todas las demás criaturas que conocen a Dios, Él es uno, vuestro Padre y su Padre. Para una personalidad Dios no puede ser plural. Dios es Padre para cada una de sus criaturas y es literalmente imposible para un hijo tener más de un Padre. Filosóficamente, cósmicamente y en referencia a los niveles y las ubicaciones diferenciales de la manifestación, podéis y por fuerza debéis concebir el funcionamiento de las deidades plurales y postular la existencia de trinidades plurales, pero en la experiencia plena de adoración en el contacto personal de fe. El poder del subconsciente que ejerce sobre cada uno de nosotros se entiende como la influencia profunda y creativa que el nivel subconsciente de la mente tiene en la formación de nuestra realidad y experiencia de vida. Esta visión reconoce que nuestra mente no solo está limitada a la conciencia consciente, sino que también está compuesta por capas más profundas y sutiles, como el subconsciente y el inconsciente, que desempeñan un papel crucial en nuestra evolución espiritual. Desde una perspectiva espiritual, el subconsciente es considerado una puerta de acceso a la sabiduría universal, a la intuición y a la conexión con planos superiores de existencia. Aquí, el subconsciente es más que simplemente una reserva de recuerdos y patrones de pensamiento, es un canal para acceder a la fuente divina de conocimiento y potencial ilimitado. El poder del subconsciente se manifiesta de diversas formas. Manifestación creativa. El subconsciente tiene la capacidad de manifestar nuestras creencias más profundas y persistentes en la realidad. Si mantenemos pensamientos y creencias positivas, amorosas y empoderadoras en nuestro subconsciente, estamos más propensos a atraer experiencias y oportunidades alineadas con esas vibraciones. Intuición y guía. A través de la conexión con el subconsciente podemos acceder a la intuición y a la guía espiritual. La información que necesitamos para Tom siempre ha resultado complicado definir el concepto de conciencia o consciencia, provienen del mismo origen latino conscientia, con conocimiento. La ciencia no tiene medios para estudiar algo que carece de materia o de cualquier tipo de fuerza o energía medible. La idea evolucionó con el desarrollo de la psicología y la neurofisiología en paralelo con la filosofía. Esta insistió en el aspecto subjetivo, mientras que las otras dos disciplinas se fijaban en el comportamiento o en propiedades fisiológicas. Cada área de estudio ofrece sus definiciones arbitrarias según su campo de investigación. El problema fácil y difícil de la conciencia. El filósofo australiano David J. Chalmers, 1966 diferencia entre los problemas fáciles considerar la conciencia como una capacidad mental más, que incluye la focalización de la atención, la integración de nueva información, etc., y el problema difícil como la conexión física entre neuronas mediante impulsos eléctricos puede producir la experiencia subjetiva que llamamos conciencia. Pero básicamente la conciencia se podría explicar como el entendimiento o conocimiento que un ser vivo tiene de sí mismo, de su propia existencia y de su capacidad para actuar sobre su entorno.
Es lo que sentimos al tener contacto con nuestra realidad y está nutrida por nuestro sistema de creencias adquirido en la cultura que nos ha tocado vivir. La conciencia es un estado mental solo accesible por el propio sujeto que le permite analizar cómo se percibe a sí mismo como ser autónomo, interactuando con los estímulos externos que le rodean a través de sus sentidos para después poder reflexionar e interpretar esos estímulos relacionándolos con su memoria y construir su realidad. El continuo de la conciencia. La conciencia anida dentro de un continuum entre inconsciencia y diversos niveles de conciencia dependiendo del grado de inactividad o actividad neuronal del cerebro. El coma constituye el nivel mínimo, la pérdida total de conciencia. El estado de vigilia equivale a la conciencia misma, la autoconciencia, en contraposición al estado fisiológico del sueño. La conciencia garantiza un proceso continuo de información y adaptación entre nuestro yo subjetivo, nuestro sistema nervioso y nuestro entorno perceptivo. Además suele diferenciarse entre conciencia sensorial o primaria, seguramente habitual en el mundo animal, y conciencia de nivel superior o metacognición, ser conscientes de nuestra conciencia que se cree única en la raza humana. Es necesario un cierto nivel de conciencia para poder experimentar sentimientos.